Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. 26 domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado ocupaba el foco de atención los discípulos que discutían sobre los primeros puestos, mientras su maestro hablaba de entregar la vida, morir y resucitar. Hoy los protagonistas siguen siendo los discípulos, representados por Juan, quienes no comprendían o no querían aceptar la universalidad de la salvación. El problema de los celos venía desde antiguo. En el libro de los Números ya se narra una historia parecida a la del Evangelio. Moisés declara diciendo: Ojalá que todo el pueblo fuera profeta, como así lo hemos escuchado en la primera lectura. El Evangelio de hoy nos enseña la amplitud de las miras. La salvación de Dios es universal, como lo ha hecho saber Jesús en reiteradas ocasiones, porque teniendo una mirada universal descubre signos del bien aún en aquellos que no forman parte de su círculo inmediato. Por ello reprocha la tendencia de los discípulos a sentirse propietarios exclusivos del mensaje. Surgiendo esa reacción desde los discípulos, el círculo más cercano a Cristo nos representa perfectamente a quienes, estando muy cerca de Dios, involucrados de lleno en su iglesia, pretendemos a veces hacerla de jueces y dictaminar justicia, eligiendo a quienes sí pueden entrar en el reino de Dios y quienes se condenan o tienen imposibilitada la salvación. Jesús hoy nos advierte contra la intolerancia frente a los demás. Aunque no sean tan buenos como nosotros, dictamos justicia y condenamos a todo aquel que no forma parte de la iglesia. No falta quien se tome al pie de la letra aquello de que fuera de la iglesia no hay salvación, y cierran las puertas del cielo a todo aquel que no sea católico. A ellos les recomendamos ir y leer el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 846 y 847. En nuestros tiempos hay muchos Juanes que se atreven a querer impedir que otros, no de los nuestros, hagan el bien, y por eso se alarman de que el Papa Francisco tenga tanta apertura hacia los no católicos. No falta quien afirme que el Papa, al ser tan abierto a estas religiones, esté actuando en contra de los proyectos de Dios mismo y esté transmitiendo una idea de que todo es igual, que es lo mismo ser católico o cristiano o protestante,
Si hubieran existido en los tiempos de Jesús y escuchado de sus labios la afirmación del Evangelio de hoy, hubieran puesto el grito en el cielo y clamar a Dios para que mandara otro Cristo, porque éste se había desviado y estaba haciendo afirmaciones escandalosas y fuera de lugar. No podemos negar que en el mundo fuera de la Iglesia Católica hay muchísimas personas que hacen el bien y luchan cada día por una sociedad más libre. Por lo tanto, no son nuestros adversarios y no nos deben incomodar el bien que hacen. El celo por Jesús no debe llevarnos al celo contra el prójimo, y esos celos, en no muy pocas ocasiones, no va solo dirigido hacia los de afuera, a los que no están con nosotros, sino a los mismos que están con nosotros. Ese mismo celo también se da a veces entre laicos, porque Dios también usa a los laicos como instrumentos para poder realizar milagros o prodigios. Y no faltan los celos entre grupos eclesiales, al ver que en otro grupo de la misma iglesia se hacen muchas cosas buenas que no se da en el suyo, por lo que comienza una labor a veces de descalificación y rivalidad. Si por rivalidades de grupo se pretende prohibir la acción de los que practican el bien, o sea el Evangelio, eso no se deduce de la enseñanza de Jesús. Dice él, no se los impidan, porque uno que hace cosas buenas en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. La tolerancia no es mera virtud pasiva. En la acción tolerada puede haber mucho que aprender. Estas actitudes nos sorprenden tanto como las de los discípulos en el Evangelio de hoy, pero no les falta razón al grupito de los 12 para oponerse a que cualquiera pudiera hacer el bien en su nombre y con su poder. A Jesús lo que le agrada e interesa es que hagamos el bien, y si otros, no siendo de los nuestros, también obran como nosotros, bendito sea Dios, que las fuerzas contra el mal se multiplican y la batalla se ganará con mucha más facilidad. La práctica del bien brota de la bondad del corazón creado bueno por Dios, pero la aceptación de la verdad revelada ayuda a entrar por el camino dado en Jesucristo, sin duda el mejor y más directo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad revelada, sin duda que está en su plenitud solo en la Iglesia Católica. Sobre todo no hay discusión, por lo tanto, el hecho de que el bien no sea exclusivo de nadie, no significa que todo sea igual o igualmente bueno. Todos temblamos cuando se nos habla de renuncia, como lo ha hecho Cristo en el Evangelio de hoy, porque la fuerza del pecado original nos invita a pasarla bien, con ciertas gratificaciones, que sin embargo se desvanecen enseguida, dejándonos un mal sabor en el alma. Sobre la radicalidad de Jesús, San Juan Crisóstomo nos dice, comentando este texto, se refiere diciendo, no habla de nuestros miembros, sino de los amigos íntimos de los que nos servimos, como de los miembros, no habiendo nada tan perjudicial como una mala compañía, dice. Quitarse un ojo, un brazo, un pie, si es ocasión de pecado, es saber renunciar a aquello que nos lleva al pecado, y eso incluye, por ejemplo, las malas compañías. Es necesario también cortar con el egoísmo, con la envidia, con la hipocresía, con la doble vida y tantas otras cosas que están contra la sana vida cristiana. Por eso la pregunta hoy es para todos, ¿qué tengo yo que cortar en mi vida para vivir en la libertad de sentirme hijo amado de Dios? Feliz domingo para todos.